Listo. Ok, el día de hoy vamos a ver el tema para crear archivos de la manera que yo considero como más simple, porque hay diferentes maneras de como crear archivos o respaldar información. Aunque este tema en específico de archivos, ustedes lo abarcarán más o de manera más amplia en el siguiente semestre, si es que meten la materia que es la continuación de esta, que es la de estructuras de datos 2. Ahí es donde se trabajarán con o manipularán archivos de manera más en específica, utilizando diferentes técnicas, ¿no? Aquí la técnica que vamos a utilizar nos va a servir para respaldar, en este caso del mundial, las selecciones y los aldeanos, con el objetivo de que lo integren a su proyecto para que respalden civilizaciones y sus respectivos aldeanos únicamente. ¿Va? Entonces, veremos cómo crear un archivo, cómo se crea un archivo, que será como el respaldar la información, y veremos cómo leer ese archivo, que sería recuperar la información que está en ese archivo para volver a crear las civilizaciones con sus, perdón, las selecciones con sus respectivos jugadores, con la intención de no volver a capturarlos, ¿ok? Entonces los objetivos, pues básicamente es hacer uso de archivos para respaldar y recuperar información en lenguaje C. Las funciones principales que vamos a utilizar son esas que están ahí, que es fopen y fclose, fprintf, fscanf y fgets. Si observan, pues todas esas funciones comienzan con una F, quieren indicar que es para archivos. La traducción en inglés sería file, que así ya lo han visto ahí cuando el software está en inglés y quieren abrir el archivo y todo eso, files hace referencia a crear un archivo, ¿no? Entonces esas funciones que comienzan con F son como exclusivos para manipular archivos, ¿no? Y voy a comenzar mostrándoles de la manera más simple cómo escribir algo en un archivo desde código. La intención es como escribir en un bloc de notas, como si estuviéramos redactando algo simple, pero desde el lenguaje C, ¿no? Pues voy a crear ese proyecto de archivo nada más para mostrarles cómo respaldar o cómo utilizar más bien las funciones de abrir y cerrar, que es la de fopen y la de fclose, ¿no? Entonces voy a abrir la terminal y desde aquí están documentos de 11 a 15. Aquí voy a crear un proyecto que se llame archivos. ¿Okay? Y ahí voy a abrir el Visual Studio. Y voy a crear un punto C que va a ser el de respaldar. Y como siempre incluimos el stdio y el st del link. Nuestro main y nuestro return. Exit success. Ok. ¿Cómo creamos un archivo? Pues en C existe como la estructura o el PDA file. Entonces, el nombre de no de mi archivo, sino de mi variable, que va como a apuntar a ese archivo que tentativamente se va a crear por medio de la función fopen. La función fopen recibe dos parámetros. El nombre del archivo que queremos crear, le voy a poner el nombre respaldo.txt, y el segundo parámetro es cómo se va a crear ese archivo. Esa W significa que el archivo va a ser de escritura. La W me indica que es write.
Eh, Esa configuración, porque hay diferentes configuraciones para abrir o crear archivos, lo que va a hacer es si respaldo.txt ya existe, lo va a sobreescribir. Eso es lo que hace esto W. Crear el archivo y si existe lo sobrescribe. ¿Dónde lo crea? Cuando no únicamente colocamos el nombre del archivo, lo crea donde está el ejecutable. ¿En qué va a crear el ejecutable? Pues en esta carpeta del proyecto de archivos. Ahorita les voy a mostrar cómo pueden agregar una ubicación diferente del sistema. Ahí lo que va a hacer es intentar crear ese archivo nada más. Si lo, pues va a recibir una dirección de memoria en donde está creado o donde podemos manipular el archivo. Lo que hace fopen es pedirle al sistema operativo que cree este archivo. Si se crea el archivo es como cuando reservamos memoria con malo, que nos regresa una dirección de memoria en donde está el dato que reservamos, ¿no? En este caso, no el disco duro, sino hay una capa ahí entre nuestro programa y el sistema operativo que interactúa con el disco duro o el almacenamiento secundario en este caso, ¿no? Si el puntero archivo es nulo, quiere decir que no fue posible crear ese archivo con el nombre respaldo.txt. Entonces voy a mostrar únicamente un mensaje por si llega a pasar de que no se cree el archivo, ¿no? Entonces le voy a poner error al crear el archivo. Y retornamos o terminamos la ejecución con exit failure, ¿no? Es común de que suceda esto. Por ejemplo, cuando queremos crear un archivo en una carpeta con una ubicación que no tenemos permiso para crear cosas. Por ejemplo, en Windows hay carpetas protegidas por el sistema. Una carpeta de ellas es el System32, que es donde están como todos los archivos necesarios o las librerías necesarias para que corra Windows. No podemos ni eliminar archivos, ni tampoco lo más seguro es crear archivos dentro de esa carpeta. Entonces, si quisiéramos crear algo, el sistema operativo bloquearía, nos regresaría nulo de que no podemos crear o no fue posible crear un archivo, ¿no? Si corremos esto y no nos regresa nulo, quiere decir que sí lo creó. Por ahora no voy a hacer nada con ese archivo, simplemente se crea el archivo y cuando ya no se va a utilizar ese archivo dentro de mi programa, hay que cerrarlo. Como es un puntero, es como si estuviéramos liberando la memoria de ese puntero que hace referencia al archivo previamente creado. Entonces, fclose cierra el archivo para no hacer ningún procesamiento con él. Si corro este proyecto, vamos a ver que va a crear este archivo respaldo.txt en mi proyecto, ¿no? Entonces, lo voy a correr. Está compilándolo, lo va a ejecutar y vamos a ver que va a crear ese respaldo.txt, que es este que está aquí, ¿no? Lo creó ese programa con esas líneas. Si lo abrimos, ese archivo no tiene nada porque no hemos escrito nada en él. Únicamente fopen lo que hace es crearlo. Si ya existe, lo sobrescribe. ¿Cómo puedo crear ese archivo en otro lado? Por ejemplo, en Windows, si están en Windows, sabemos que el disco local C es donde está instalado el sistema operativo, donde es muy probable que estén nuestras carpetas personales. Si lo quisiéramos crear ahí en la raíz del disco local, pues sería así, C, dos puntos, doble diagonal. Es muy importante ponerle la doble diagonal, ¿no? Y ahí sería colocarlo en la raíz, ¿no? Si hubiera una carpeta que dijera documentos en la raíz, sería de esa manera, documentos, otra doble diagonal, como indicando en la subcarpeta, crea esa
ese archivo que está ahí. En mi caso, que yo no estoy en Windows, sino estoy en Linux, las ubicaciones son diferentes. Aquí las ubicaciones comienzan con una diagonal. La diagonal es la raíz. Dentro de la raíz está una carpeta que se llama Home. Dentro de Home están subcarpetas que son carpetas de usuario. Obviamente la carpeta de mi usuario se llama Michelle. Y dentro de esa subcarpeta quiero que se cree respaldo.txt. En la terminal, ¿cómo puedo saber en dónde estoy? Creo que eso ya lo hemos visto casi al inicio con PWD. Me dicen la ubicación en la que está mi proyecto en el que estoy trabajando. Y si observan, aquí viene toda la ruta. Esta es la ruta de mi carpeta. Entonces está la carpeta Home, luego viene Michelle, luego viene documentos y otras, un conjunto de subcarpetas, ¿no? Pero yo le estoy diciendo que lo guarde como en mi carpeta personal, que es hasta Michelle. Si abro el explorador de archivos que trae aquí Ubuntu, podemos ver, déjenme muestro, los archivos que están en la carpeta personal. Y si me voy acá arriba, déjenme ver si me deja ver, creo que con control L, ahí vemos la ruta. Esa es la ruta. Que en Windows desaparecería C, dos puntos, doble diagonal y toda la ruta, ¿no? Entonces, ahorita si observan, no hay ningún archivo, todas son carpetas. Ahorita que lo vuelva a correr, se va a tener que crear en esa carpeta, pues este archivo, ¿no? Entonces, lo corro, compila y lo corre, y me regreso acá, y aquí está el archivo que se creó. Si lo abro, pues lo voy a abrir con un editor que trae por default, como un tipo blog de notas, y el archivo pues está vacío, ¿no? No tiene nada de información. Esa es como la manera en la que pueden crear ustedes un archivo en otra carpeta. Yo, para hacerlo muy simple, lo que voy a hacer es que todo se cree en la carpeta del proyecto, que ahí se crea el archivo, que se creen los respaldos, ¿no? Entonces, ¿cómo escribo en ese archivo? Pues una vez que está abierto, está fprintf. Sabemos que el printf lo que hace es mostrarnos en la consola pues información. En este caso no lo va a mostrar en la consola, sino lo va a mostrar en el archivo. Por eso la función se llama, o empieza con una F, ¿no? ¿Qué recibe como primer parámetro? ¿En qué archivo voy a como mostrar? En este caso sería guardar, o volcar o vaciar la información. ¿Qué información voy a vaciar? Que sea hola mundo. Hola mundo desde un archivo. Puntico. Ese sería el primero. Entonces, ¿qué haría? Se crea el archivo, verifica que se haya creado. Si se creó, guardamos esa cadena de texto, cerramos el archivo y terminamos la ejecución del programa, ¿no? Lo corro y abro respaldo y ahí está la cadena que escribí en el primer. Si modifico esa cadena nada más para que diga hola mundo, lo que va a hacer es este fopen con esta configuración, con este W, lo va a sobreescribir. Corre. Me regreso acá y vamos a ver que se va a modificar. ¿Okay? Lo sobreescribió con esa como nueva información. Hay otras maneras de interactuar como con el archivo, que como les comenté, esas ya ustedes van a ver con más detalle en estructuras de datos 2. Una de otras maneras es que si ya existe el archivo, podemos agregarle información al final que no se elimine. La otra es que podemos movernos en cualquier posición del archivo para agregar información, ¿no? Pero eso son ya como funciones más en específico que ustedes verán en el próximo semestre, ¿no? Pero con esto va a ser suficiente como para crear los respaldos de nuestras selecciones, escribiendo con printfs, con fprintf, cada nombre de la selección en un archivo, ¿no? Si ya tenemos el respaldo, ¿cómo lo podemos recuperar?
Voy a crear otro archivo .c que sea el de recuperar. Y me voy a copiar, hagan en cuenta todo esto. Aquí lo tenemos. Y va a cambiar un poco. Sabemos que con fopen abrimos un archivo. ¿Qué archivo? Pues este de respaldo. Pero si queremos leer, ahora vamos a utilizar R. La R es para leer el archivo de read. ¿No? Pues esa configuración lo que va a hacer es abrir este archivo. Si este archivo existe, pues lo va a abrir y nos va a regresar una dirección de memoria o va a crear el puntero. Si es nulo, pues no es posible, en este caso, abrir el archivo, porque el archivo lo más seguro es que no existe, por eso no lo pudo abrir. ¿Ok? Entonces, por eso hay que asegurarnos siempre de que cuando abramos o creemos un archivo, validar de que si es nulo, quiere decir que ocurrió un error al momento de querer crear o ver el archivo. En este caso, si tuvo éxito el abrir respaldo.txt en modo lectura, pues lo que podemos hacer es leer lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Pues todos nuestros caracteres. ¿Cómo lo podemos leer? La manera más simple es con un fscan. Así como utilizamos el scan F, pues está un fscan. Que lo que hace es desde dónde va a leer ese scan F. Queremos que lea desde nuestro archivo. ¿Qué va a leer? Pues quiero que lea un string. ¿Y dónde va a guardar ese string? Entonces, ese string lo voy a poner como str. Como no sé cuántos caracteres hay en el archivo, voy a más o menos a deducir que pueden ser 100, ¿no? Entonces, lo que va a hacer scanf es leer un string y lo va a guardar en este arreglo de caracteres. Todo lo que se guarda, en este caso en un archivo, son caracteres, son bytes. Entonces, cada byte, si recuerdan, pues es un carácter, ¿no? Lo que va a hacer es leer, guardar aquí la información y podemos imprimir. Con printf podemos imprimir ese string que está en str. Y ya después, pues cerramos el archivo. Si lo corro, vamos a ver que va a leer el primer string que se encuentra, que es el de hola. Si recuerdan el scanf, el que utilizamos desde la consola, para leer un string, lee hasta que se encuentra un espacio, que es el que está aquí, o hasta que se encuentra un salto de línea, que es un diagonal. Entonces, si quisiéramos leer todo este string, toda la línea completa, tendremos que utilizar un fgets, que ya lo hemos utilizado. Un fgets, que lo que va a hacer es guardar o leer una cadena. Le mandamos cuántos puede leer como máximo y desde dónde va a leer. En este caso, va a leer desde el archivo. Entonces, si lo volvemos a correr, sfgets va a leer toda la cadena que contiene el archivo, que es la de hola mundo. ¿Ok? Entonces, utilizando este recuperar, nos va a servir para leer las civilizaciones que hemos respaldado. ¿Okay? Que hemos respaldado desde la dudas o preguntas hasta aquí con esta pequeña introducción para crear y leer archivos. Ok, entonces esto que tenemos lo vamos a meter al proyecto del mundial con la intención de respaldar primero las selecciones y recuperar las elecciones. Ya que tengamos esa parte, ya nos vamos a la parte de respaldar y recuperar los jugadores de cada selección. Entonces me voy a cerrar este proyecto y voy a abrir el del mundial, que ya lo tenemos ahí funcional, para agregarle esa parte de respaldar primero, ¿no? Entonces tenemos un main, si recuerdan, el main crea
una lista de selecciones. Tenemos un menú con diferentes opciones para insertar el inicio, insertar el final, mostrar, eliminar el inicio y un buscar, ¿no? El buscar lo que hacía, o lo que sigue haciendo todavía, busca una civilización, una selección. Si la encuentra, abre un submenú para agregarle jugadores o eliminarle jugadores o mostrar los jugadores. Aquí voy a agregar la opción respaldar, mayúsculas, respaldar, y la opción de recuperar. ¿Okay? Entradas en nuestro numerador para nuestros casos. ¿Se recuerdan? Así lo estábamos usando. Y esas opciones de una vez las agrego aquí al menú. La opción 7 va a ser la de recuperar. Respaldar primero. Respaldar. Y la opción 8 va a ser recuperar lo que previamente se hubo respaldado. ¿Okay? Entonces, ya están las entradas. Vamos a empezar a implementar el respaldar. Entonces, creamos el caso. Case. Respaldar. Y le pongo de una vez el break. Entonces, respaldar, ¿qué vamos a respaldar? Pues primero las selecciones. Si recordamos, tenemos en este menú, recibimos una lista de selecciones. Entonces, selecciones o mi archivo de selecciones es el que va a tener una función para empezar a llamar los respaldos. Entonces, voy a crear esa función, selecciones-respaldar, va a recibir la lista de selecciones que vamos a respaldar. ¿Okay? Y como siempre, pues validamos, ¿no? Si las selecciones o la lista de selecciones que estamos recibiendo es nulo, mandábamos mensaje, selecciones, no tiene memoria. Y retornamos false. Si no es el caso, puede ser que sí tiene memoria, pero que no tenga estas selecciones, que esté vacío. Entonces, si selecciones en su cantidad es igual a 0, ponemos un mensaje, selecciones está vacía. Retornamos false. Si no está vacía, quiere decir que al menos hay una civilización. Entonces, selecciones, como es una lista ligada, pues necesitamos pasar por cada nodo para ir sacando cada civilización e irla respaldando. ¿Dónde la vamos a respaldar? Pues en un archivo que vamos a crear aquí. Ya sabemos que con file y con fopen creamos un archivo. ¿Cómo se va a llamar ese archivo? Se va a llamar selecciones.txt. ¿Cuál va a ser su configuración? Pues va a ser de escritura con W. Si ya existe, lo va a sobreescribir. ¿Qué hacíamos después? Pues validamos. Si archivo es igual a nulo, quiere decir que no se pudo crear el archivo selecciones.txt. Y si no se pudo crear, pues obviamente no podemos respaldar, ¿no? Mostramos mensaje. Selecciones. Error al crear el archivo. Retornamos false. Si no es el caso, quiere decir que archivo tiene una dirección de memoria y que podemos escribir en él. ¿Qué vamos a escribir? Pues vamos a escribir el nombre de cada civilización que tiene nuestra lista de selecciones. Entonces vamos a necesitar un nodo doble que va a ser nuestro temporal y que va a comenzar desde el inicio o desde el nodo inicio. Es como si fuera un mostrar. Si recuerdan el mostrar que hicimos, pasaba por cada nodo y sacaba cada selección y mostrábamos su nodo.
En este caso, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por cada nodo hasta que cada nodo sea diferente del otro. Eso quiere decir que va a llegar hasta el final de la lista. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respaldar cada civilización. ¿Quién tiene civilización? Cada selección. ¿Quién tiene la selección? La selección la tiene el nodo temporal en su campo dato. Pues me pongo aquí en su campo dato y dice que tiene un puntero de selección. Ahí es la selección que tengo que respaldar. Esa selección tiene nombre y tiene una lista de jugadores. Pero por ahora nos vamos a enfocar como primer parte en guardar el puro nombre de la civilización. Entonces, ahora necesitamos una función que guarde o respalde la selección, una sola selección. Entonces, como esa es propia de la selección, me voy a selección.h y si recuerdan, selección.h tiene mostrar, tiene su capturar, entonces le vamos a hacer su respaldar. Entonces, este va igual a regresar un booleano, selección, guión bajo, respaldar. Este va a recibir qué selección se va a respaldar y en qué archivo se va a respaldar esa selección. ¿Dónde se crea este archivo? Pues se crea acá. Este archivo se lo vamos a enviar a selección respaldar. Esa selección respaldar que acabo de hacer ahorita recibe dos parámetros. ¿Qué selección vamos a respaldar? Pues la que está en temporal, en su campo dato. ¿Y en qué archivo? Pues en el archivo que acabamos de crear ahorita, que es este de aquí. ¿Qué vas a respaldar? Pues a ver qué validar primero. Si selección es igual a nulo, mandamos mensaje de que selección no tiene memoria. Y retornamos false. La otra es validar si el archivo es igual a nulo, por alguna u otra razón, ese archivo no se pudo crear para respaldar. Entonces, tenemos que validar. Entonces, archivo nulo. Y retornamos false. No podemos respaldar. Si no es ninguno de esos dos casos, pues respaldamos el puro nombre de la selección. ¿Cómo hacemos eso? Pues con F', donde vamos a imprimir o guardar el nombre, un archivo, que vamos a guardar un string, el nombre de la civilización es un string. ¿Dónde está el nombre? Está en selección.nombre. Eso lo que va a hacer es escribir el nombre de la civilización en el archivo. Una vez que ya terminó de escribirlo, retornamos true, que fue posible escribir en el archivo. ¿Ok? Entonces acá, el while lo que va a hacer es respaldar lo que tiene cada nodo y temporal, como es una lista doblemente ligada, va a saltar al siguiente nodo donde está la siguiente civilización. Si ya es el último nodo, sabemos que en su campo siguiente es nulo, termina el ciclo, eso quiere decir que ya pasó por todos los nodos y ya respaldó todas las selecciones. Lo que hay que hacer es cerrar el archivo, porque ya no vamos a respaldar nada, y retornamos verdadero de que fue posible respaldar las selecciones. Estamos probando esto. Lo voy a compilar. De hecho, me falta en el menú de selecciones invocar esta función. Pues en respaldar vamos a invocar selecciones respaldar. ¿Qué le tenemos que mandar? ¿Qué selecciones queremos respaldar?
con las selecciones que tenemos aquí. Todo esto lo puedo meter en un if. Todo esto tuvo éxito. Mostramos un mensaje que diga selecciones, respaldo creado. Y no tuvo éxito esto. Selecciones, error al crear respaldo. Bien. Dejen compilo ahora sí. No hay error. Voy a correr desde la terminal de acá. Ok, ahí está el menú. Voy a agregar tres selecciones. Al inicio agrego México. Al final Brasil. Y otra vez al inicio Argentina. Ok, si las muestro. Ahí están las selecciones. Argentina no tiene ningún jugador todavía. México tampoco tiene jugadores. Y Brasil. No. Voy a respaldar. ¿Qué hace respaldar? Tentativamente tendré que crear el archivo selecciones.txt. Entonces, 7, respaldar. Ya está. Creo mi archivo txt, pero lo creo todo pegado, todo junto. ¿Qué me faltó? Pues ponerle un salto de línea al final de cada vez que escribo, para que quede de esa manera. Entonces, por cada línea estaríamos guardando el nombre de cada selección, que en su actividad sería guardar el nombre de cada civilización. ¿Dónde está esa parte? Pues en selección es donde se guarda. Está el print F, entonces aquí es donde se guarda la selección. Me falta ponerle el salto de línea para que quede algo como más legible, ¿no? Por cada línea está el nombre de cada selección, ¿no? Entonces, me salgo, lo voy a volver a compilar. Aquí no está de compilar, C, punto C, ya no hay. Compilo, voy a agregar cualquier civilización así de manera rápida. Estas las civilizaciones Y, R y F. Entonces, si respaldo, como ya existe el archivo, lo sobrescribe con la nueva información. ¿Okay? Y si ven, ya está fila por fila, se lo vemos de esa manera, o línea por línea, la información de cada selección. Hasta ahí podemos decir que se está respaldando las selecciones. ¿Cómo recuperamos? Que es como el caso contrario. ¿Cómo leemos este archivo? Y que por cada línea que lea, construya o cree una selección para que la agregue a nuestra lista de selecciones. Entonces, me voy al menú de selecciones. Creamos el caso de recuperar. Y una vez le pongo el break. Entonces, si seguimos un poco la misma estructura que hicimos acá, necesitamos una función ahora que se llame selecciones-recuperar. Y que haga lo mismo, que intente recuperar y que nos regrese verdadero o falso si tuvo éxito ese recuperar, ¿no? Entonces, nos vamos a selecciones.h. Este regresa un booleano. Selecciones-recuperar. ¿Dónde se van a recuperar? Pues en una lista que previamente se debió haber creado para guardar las selecciones. Si esa lista de selecciones es igual a nulo, son nuestras validaciones, ¿no? Quiere decir que esa lista de selecciones pues no tiene memoria.
y por ende pues no podemos crearle nada a algo que no tiene memoria, retornamos false. Si no es el caso, quiere decir que sí tiene memoria y podemos recuperar e insertarle civilizaciones a esa lista de civilizaciones. Pues vamos a crear nuestro archivo, lo abrimos, ya vemos que nuestro archivo se llama selecciones.txt, pero ahora va a ser de lectura. Entonces la R de read para abrir ese archivo de lectura. Y hay que validar. Si ese archivo es nulo, quiere decir que no se pudo abrir ese archivo, porque chance puede ser que no exista, todavía no se ha respaldado. Entonces mostramos el mensaje. Error al abrir el archivo. Y retornamos false. Si se pudo abrir el archivo, pues podemos leer. Cuando abrimos un archivo, no sabemos cuántas civilizaciones, cuántas selecciones hay. En este caso, pues sabemos que hay 3 porque pues, lo podemos ver abriendo el archivo, pero el programa obviamente no sabe cuántos caracteres hay ni cuántas civilizaciones hay. Entonces lo que vamos a hacer es crear un ciclo infinito. Un ciclo infinito me refiero a que va a estar siempre en verdadero y hasta que sepamos que ya no hay más civilizaciones por leer, vamos a terminar ese ciclo. Entonces, ¿qué va a hacer el while? Va a recuperar una selección. Una vez recuperada, validamos si ya no hay selecciones, terminar el ciclo, terminar el while. Si no es el caso, insertamos la selección en la lista de selecciones. Esos son como los 3 pasos que vamos a hacer. Primero que necesitamos recuperar una selección. ¿De dónde? De este archivo. ¿Dónde vamos a hacer esa función? En selección.h. Sabemos que ya tenemos el respaldar. Entonces, selección, recuperar, lo que va a hacer es leer de un archivo el nombre de la selección. En este caso sería la selección Y. Recuerden que para crear una selección necesitamos asignarle un nombre. Entonces, leemos el nombre, construimos la selección y retornamos esa selección construida. Entonces, nuestra función de recuperar va a regresar un puntero de selección. Entonces, selección-recuperar. ¿De dónde va a recuperar? Desde un archivo. Y validamos. Si el archivo, de hecho ya lo tenemos acá, esta validación. Si el archivo es nulo, pues validamos, mandamos un mensaje y retornamos nulo, porque tenemos que retornar un puntero, una dirección de memoria. Si el archivo no es nulo, quiere decir que está abierto y que podemos leer desde ese archivo. ¿Cómo leemos? Pues ya lo vimos, que necesitamos leer una línea. Toda esta línea, o todos los caracteres que estén en esta línea, sería el nombre de nuestra selección. Entonces, sabemos que con fgets podemos leer la información. Pero fgets necesita dónde va a ir capturando la información. Como no sabemos tampoco cuántos caracteres tiene el nombre de la selección, pues vamos a crear como un buffer, que ya lo hemos hecho, un buffer de un cierto tamaño, ¿no? Pensando en que a lo mejor el nombre de una selección no va a exceder de 100 caracteres, chance que esté exagerando, ¿no? A lo mejor el nombre más largo de una selección en un mundial va a ser la de, a lo mejor, Estados Unidos, ¿no? Si pone todo el nombre. Desconozco si hay otra selección que tenga un nombre más, con más caracteres, ¿no? Entonces, fgets recibe dónde se va a guardar lo que se va a leer, cuánto es lo máximo que puedo leer y desde dónde
voy a leer. Entonces le estamos diciendo que lee desde el archivo todo lo que te encuentres hasta que sea 100 caracteres o hasta que te encuentres un diagonal n. Ya que lo lea, pues ahí ya tenemos el nombre de la civilización, de la selección. Entonces vamos a tener que crear una selección y vamos a invocar como su inicializador. ¿Qué hace el inicializador? Recibe el nombre. ¿Dónde está el nombre? Pues en el buffer que leyó del archivo. Una vez que pasó eso, retornamos selección. Selección debería de tener alguna dirección de memoria. Ok, entonces, creo que ahí está bien. Leemos el nombre de la selección, creamos la selección con ese nombre y retornamos la selección. ¿Qué pasa? Bueno, y ya leyendo línea por línea, cada nombre, cada línea significaría crear una selección. ¿Qué pasa cuando llega a la línea 4? Que no hay ningún nombre. Pues aquí está el fin del archivo. Entonces, cuando llega o se lee el fin del archivo, ya no podemos crear una selección porque no es un nombre válido. Entonces, justo después del gets, vamos a validar si se llegó al final del archivo, retorna nulo, que ya no hay ninguna selección por leer. ¿Qué significa esta función de feof que dice ahí? Sabemos que la f inicial es de file, ¿no? La f es de file. La e es de end, la o es de off y la última f es de file. Entonces, esta función verifica si el archivo ya llegó a su fin. Ya no hay más caracteres por leer. ¿Okay? ¿Cómo funciona un poco esto? Cuando abrimos el archivo, el puntero, el cursor que ustedes ven que está parpadeando, ahí es el inicio. Y lo que hace fgets es leer, pasar por cada carácter. fgets lee hasta que se encuentre un salto de línea. Ahí donde está esa parte hay un salto de línea. Nosotros no lo vemos el diagonal n porque es un carácter no imprimible. Pero cuando lo abrimos con un editor de texto, lo que hace es darle como el formato para que tenga ese salto de línea. Entonces termina ahí y ya cuando llega a la línea 4, pues ya no lee nada. Y lo único que lee es el fin del archivo, que es como un fin de cadena, que es el byte 0, que no es un byte o carácter imprimible, pero está ahí, indicando que ya no hay más bytes por leer. ¿Sí? Entonces es lo que hace la función, la de fin de archivo. Si ya archivo o el cursor del archivo ya leyó ese fin de archivo, pues ya que ya no siga leyendo, porque ya no hay más caracteres por leer, ¿no? Y regresaría nulo. Esto lo quería recuperar, ¿no? ¿Dónde se invoca? Se invoca acá en selecciones. Entonces dice recuperar una selección. Entonces creamos una selección, una variable para guardar la selección que vamos a recuperar del archivo previamente creado, que es el de selecciones.txt. Ahí está, estamos recuperando. ¿Qué dice el siguiente comentario? Si ya no hay selecciones, terminará el ciclo. Si la selección es igual a nulo, retornamos break. Rompemos el ciclo para que ya no siga leyendo. ¿Cuándo selección es nulo? Cuando ocurre un error o cuando se llegó al final del archivo, que ya no hay más selecciones por leer o por crear también. Esa es la condición como de paro. Después que sigue insertar la selección en la lista de selecciones. Entonces, selecciones tiene una función que se llama insertar
Puede ser al inicio, al final, como ustedes lo decían. Vamos a insertar esa selección que se construyó de acuerdo a lo que se recuperó. ¿Ok? Entonces, esto va a iterar hasta que se encuentre un fin de archivo. ¿Ok? Fuera del while, quiere decir que ya se leyeron todas las selecciones. Cerramos el archivo de selecciones.txt y retornamos true de que se leyeron las civilizaciones, las selecciones con éxito. Entonces, en nuestro menú de selecciones, en recuperar, pues vamos a validar. Si podemos recuperar selecciones, damos un mensaje, lo recupero con éxito. Perfecto. Se ocurrió un error de recuperar, pues mostramos entonces selecciones, error a recuperar. Ok, voy a compilar. Hay un par ahí de errores, déjenme ver. Compilo desde acá. Vamos a probar aquí. Trona el ciclo, con el break. Limpio. Vamos viendo qué error hacer acá. Dice insertar al final. ¿Dónde? En selecciones. En la lista de selecciones insertamos esta selección que acabamos de recuperar de acá. Vuelvo a limpiar, compilo. Selección recuperar. Perdón. Vamos a ver, recuperar. Aquí selecciones. Plural porque es lista. Limpiamos, compilamos. Probemos. Limpio, compilo y pongo. Entonces voy a darle la opción 3 para mostrarles de que no hay ninguna selección. Voy a darle en recuperar. Me dice que todo tuvo éxito. Voy a mostrar. Y ahí vemos que están recuperadas las selecciones, ¿no? Aquí está la selección Y, la R, y por acá está S. Si modifico el archivo, voy a cerrar la ejecución. Modificamos el archivo de selecciones. Voy a poner que este sea México, Argentina. Ahora sí. ¿Okay? Lo vuelvo a correr y vuelvo a recuperar. Y mostramos. Ahí está. Lee los nombres que están literalmente como están en el archivo. Pero si observan, hay un salto de línea que antes no estaba. Este espacio que se ve aquí es porque el fgets lo incluye. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se lo quitamos? En utilidades tenemos un leer cadena. Si recuerdan, aquí está nuestro buffer recién. Y este fgets lo que hace es leer la cadena hasta el diagonal n. Y por acá teníamos el que quitaba ese diagonal n extra que nos pone, ¿no? Que es prácticamente esta parte del strl. Lo voy a copiar y lo voy a poner en selección, que es donde lee este fgets. Entonces aquí nos cadena, que se llama buffer, y acá está otro buffer. Entonces, en la posición -1, se recuerdan, strlen nos dice cuántos caracteres hay válidos en el buffer.
Entonces, en la posición -1, que es donde está el salto de línea, colócale un fin de cadena para que hasta ahí termine el nombre de la selección. ¿Me repite para qué servía el strlen, por favor? Nos regresa el tamaño de la cadena. Ah, ¿Cuántos ok, caracteres gracias. válidos hay? Entonces, si vuelvo a compilar, vuelvo a correr y recupero de nuevo y muestro, y ahí va a estar el nombre de cada selección sin ese salto de línea extra que nos trae o lo agrega el FGETS. A México, luego Argentina y luego tenemos a Brasil en esta parte, ¿no? Si agrego otra selección, o sea, USA al inicio, mostramos, pues ahí va a estar el inicio USA. Si respaldo 7, se debió de haber sobrescrito selecciones para que el inicio estuviera USA y están las demás. Y todo eso se vuelve otra vez a escribir. Si salgo y vuelvo a correr el programa y recupero de nuevo y muestro, pues lo va a recuperar y va a crear todas las selecciones que están respaldadas en mi archivo de selecciones.txt. Dudas o preguntas hasta aquí con el respaldar y recuperar selecciones. Sí, yo, profe. Dime, Hugo. A la hora de recuperar alguna selección, por ejemplo, la selección, si después de insertarla también decides insertar jugadores, a la hora de recuperarlo también se guardarían ahí en el texto, En selecciones. este texto no, ahorita vamos a hacer un break y vamos a ahora, ya están respaldadas y recuperadas las selecciones. Ahora sigue respaldar los jugadores de cada civilización, de cada selección. Los jugadores se van a respaldar en un archivo aparte, que se va a llamar como se llama cada selección. Entonces vamos a crear un archivo, por ejemplo, usa.txt, y ahí van a ir todos los jugadores que contiene esa selección. Entonces, por cada selección se va a crear un archivo con el nombre de su selección que va a contener sus jugadores. Eso es lo que todavía falta para hacer el respaldo completo. Ah, ok. ¿Va? ¿Sí? Va, gracias. ¿Alguien que tenga todavía una duda, pregunta sobre este respaldar y recuperar? Si no, hacemos un pequeño break para hacer otra parte que nos va a tomar como casi 50 minutos, porque hay que probar varias cosas y hay que guardar varias cosas, porque se recuerdan cada jugador tiene 4 atributos: su nombre, su número de playera, sus goles anotados y sus autogoles. Entonces hay que guardar esos 4 datos por cada jugador. ¿Okay? Y obviamente habrá que recuperar esos 4 datos para volver a crear ese jugador e insertarlo a la selección que le corresponde. ¿De acuerdo? Van a ser 12:15. Entonces, 15 minutos de break. Los veo a las 12:30. Vemos la segunda parte de la clase. Hacemos otro break y ya hacemos la revisión de avances del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, 12:30 los volvemos a ver por acá. Vamos.
Ok, entonces, ya estoy de vuelta. Que habíamos, podemos sabemos cómo respaldar selecciones y recuperar selección, ¿no? Ahora lo que sigue es, de cada selección, respaldar sus jugadores. Entonces, habrá que crear, así como creamos las funciones para respaldar las selecciones, ahora con jugadores. Sabemos que esa lista de jugadores es parte de una selección. Entonces, me voy a ir a selección.h y aquí en el respaldar que tenemos está esta parte de que aquí se guarda el nombre de la selección en el archivo principal que tenemos, que es selecciones.txt. Una vez que se respalda el nombre, pues tenemos que respaldar sus jugadores. ¿Quién tiene los jugadores? Sabemos que es un arreglo dinámico. Se recuerdan, los jugadores se borran en este arreglo que va creciendo cada vez que agregamos una X cantidad de jugadores. Entonces, jugadores-lista, punto H, es donde se guardan esos jugadores. Y aquí es donde vamos a crear esa función de respaldar esta lista de jugadores. Entonces, hasta el final voy a crear esa función, o sea, jugadores lista, respaldar. ¿Qué vamos a respaldar? Pues una lista de jugadores. Jugadores, lista, y obviamente tiene que ser un puntero. Jugadores, lista. Y aquí es, ¿qué nombre le vamos a poner a esa lista de jugadores? Vamos a recibir el nombre del archivo. El nombre del archivo va a ser el nombre de la selección más el punto .txt. El nombre de la selección ya lo tenemos, lo tiene cada selección, pero ese punto .txt se lo tenemos de agregar antes de respaldar, ¿no? Entonces, este respaldar lo vamos a invocar desde selección. Entonces, aquí sería jugadores, lista, hasta el respaldar, recibe dos parámetros. ¿Qué lista de jugadores? Pues la que tiene selección, tiene su lista de jugadores. Esa es la que vamos a respaldar. Luego, ¿qué nombre le vamos a poner? El nombre, sabemos que es el nombre de la selección más el punto .txt. Entonces, vamos a crear nombre del archivo de un tamaño definido que sea, por ejemplo, 100. Este nombre del archivo lo vamos a copiar. ¿De dónde lo vamos a copiar? Vamos a utilizar la función strcopy. Entonces, el nombre del archivo va a ser el nombre de la civilización, de la selección, perdón, selección.nombre. Y a este hay que concatenarle el punto .txt. Es agregarle el punto .txt. ¿Cómo le agregamos el punto .txt? Con strcat. Cat es para concatenar. Entonces le vamos a concatenar al nombre que ya tenemos, que es el de la selección. Este nombre, imaginemos Brasil, se va a copiar dentro de este otro arreglo de caracteres. Entonces, nombre de archivo tiene el nombre de la civilización Brasil, y con ese strcat le adjuntamos o le concatenamos al final punto .txt, que para que sea Brasil.txt el nombre del archivo. Le mandamos el nombre del archivo, que ya incluye el punto .txt, para que la lista de jugadores se respalde en este archivo. Entonces, jugadores lista-respaldar,
recibe la lista de jugadores y el archivo con el .txt ya incluido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues validar. Si jugadores lista es igual a nulo, quiere decir que no tiene memoria. Entonces, jugadores lista no tiene memoria. Punto y coma y retornamos pass. ¿Okay? Que no fue posible crear el respaldo. Si no es el caso, tenemos que crear el archivo. Abrimos el archivo. ¿Cuál es el nombre del archivo? Pues el nombre que estamos recibiendo. Nombre del archivo. Y va a ser de escritura porque vamos a respaldar información. Si pudimos o se pudo abrir el archivo, si es nulo, quiere decir que no se pudo crear el archivo. Error al crear el archivo. Y retornamos false. Si no es ninguno de esos dos casos, si se pudo crear el archivo, pues ya podemos respaldar la n cantidad de jugadores que tiene. Entonces, con un for, vamos a ir iterando hasta que el contador de jugadores sea menor a la cantidad que tiene. Entonces, este for lo que nos va a servir es sacar cada jugador de la lista del arreglo, que en este caso es un arreglo, respaldar cada jugador en el archivo. ¿Okay? Entonces, cada jugador lo vamos a respaldar. Fuera del for, habrá que cerrar el archivo y retornar. Entonces, aquí hay que sacar cada jugador. Y después respaldar cada jugador. Entonces, en jugador.h, así como hicimos, no, todavía no lo hemos hecho, pero necesitamos hacer su respaldo de un jugador. Entonces, bool, jugador, guión bajo, respaldar, va a recibir el jugador que tentativamente se irá a respaldar. Y de nuevo, validamos. Si el jugador es nulo, mostramos mensaje. Jugador no tiene memoria. Y retornamos false, que no pudimos respaldar. Si no es el caso, vamos a recibir también el archivo. Aquí falta en qué archivo vamos a respaldar este jugador que estoy recibiendo. Entonces, si el archivo también es nulo, quiere decir que el archivo es nulo y no podemos respaldar. Y retornamos false. Si no es ninguno de los dos, existe el archivo, existe el jugador, hay que vaciar la información de cada jugador. Entonces, ya tenemos el archivo y para escribir el nombre, pues vamos a utilizar el fprint. ¿Dónde vamos a guardar? El archivo que vamos a guardar, un string. ¿Qué string vamos a guardar? El nombre del jugador. Otro fprintf para guardar en ese mismo archivo. ¿Qué vamos a guardar? Un entero. Ese entero es el número de playera. Entonces vienen otros enteros. Uno es para guardar los goles anotados y el otro es para guardar los autogoles anotados. Y se observan
me falta incluirles un salto de línea. Ese sería como nuestro separador. Entonces, por cada línea, por cada fila en el archivo, está la información del jugador. Entonces, si tenemos 12 líneas en un archivo de jugadores, quiere decir que tenemos 3 jugadores, porque cada jugador guarda información en 4 líneas. ¿Okay? Entonces, cada vez que entre, se guardan 4 líneas, indicando que la primera línea es para el nombre, la segunda para el número de goles, para el número de playera, perdón, luego número de goles y autogoles. Si todo fue posible hasta aquí, retornamos true, de que se escribió o se respaldó la información del jugador que estamos recibiendo. ¿Okay? Entonces, me regreso a la lista de jugadores, donde está el for, y hay que respaldar cada jugador. Entonces, jugador, respaldar, recibe el jugador que se va a respaldar. Entonces, el jugador está en la lista de jugadores, tiene una lista de jugadores en su posición I. Como es un arreglo, ¿en dónde lo vamos a guardar? En el archivo previamente creado, que es este de aquí. Aquí es donde se está creando ese archivo. Entonces, el for pasa por todos los jugadores que están en esa posición, en la posición I, los respalda, fuera del for cierra el archivo y regresamos verdadero. Esta función de jugadores y un bajo respaldar la estamos mandando llamar desde selecciones.h. Entonces, acá está el respaldar. ¿Qué hace respaldar? Guarda el nombre en selecciones.txt, creamos el nombre del archivo y aquí vamos a .com. Y aquí es donde creamos el respaldo de la lista de jugadores. ¿Okay? Vamos probando el respaldar, a ver si está respaldando ahora sí nuestros jugadores. Dejen compilo, no hay error, y lo voy a correr desde acá. Salir, compilo, lo corro. Voy a recuperar. Mostramos que ahí tenemos las selecciones. Voy a agregar un jugador en cada selección. Entonces, buscar, usa, agregar mi nombre, número playera 10, por eso todos 1, salir. Busco, déjenme ver cuál sigue, creo que sigue México. Ahí está. Jugador. Sigue México. 6 es la opción para buscar. Agrego jugador para Rábalos. Número de playera 4. Goles anotados 0. Autogoles 0. Voy a buscar ahora, creo que sigue Argentina. Tengo que salir de este menú. Buscar Argentina. Le agrego un jugador. Coites. Número de playera 6. Goles anotados 4. Autogoles 1. Salgo del menú de jugadores. Busco por último, creo que es Brasil. Y agrego un jugador. Poner Hussein. Número de playera 15. Goles anotados 9. Autogoles 2. Salgo del menú de jugadores y muestro todo. Entonces, si muestro todo, cada selección tiene un jugador, ¿no? Ya está. Voy a respaldar y este respaldar por cada selección va a tener que crear un TXT con su
jugador. Le quedó el respaldo, dejen verificar si se creó. Aquí está Argentina, ahí está su jugador. Se observa por cada línea está la información. La primera línea va a estar el nombre, la segunda línea es el número de playera, la tercera línea es los goles anotados y la cuarta línea es los autogoles. Entonces, el primero es USA, después de USA está México, México.txt, después de México tenemos Argentina, que ya se los había mostrado, que es el de Boites, y por último está Brasil, que es el que tiene Cusey. Ahí está. Están respaldando sus jugadores. Si tuviera más jugadores, obviamente, acá podría tener, por ejemplo, no sé, Cusea, número de playera sería el 6, goles 0 y autogoles 0. Ahí se puede decir que hay 2 jugadores. Cada jugador necesita 4 líneas. Entonces, en las primeras 4 está un jugador, en las otras 4 está otro jugador. ¿Okay? Dudas o preguntas hasta aquí con el respaldar, porque sigue el recuperar esta información de los jugadores para agregársela a cada civilización. Maestro, yo una pregunta curiosa. ¿No se puede guardar Sí. los nombres para identificar qué es cada cosa? Oye, Sí, pero sí se puede hacer eso. Todo depende del formato que le quieras dar al archivo. El problema resulta en que cuando queremos recuperar, habrá que saber separar la información, porque lo que hacemos es leer las líneas y en esa línea va a estar, por ejemplo, aquí podríamos poner nombre, 2 puntos, Cusey, ¿no? Como para saber qué es cada cosa. Número, playera, 2 puntos. ¿Okay? Y así puede ir por cada uno. Pero, por ejemplo, si uno lee toda esta línea, en esa línea está tanto lo que es como lo que está guardando, ¿no? Entonces tendríamos que crear todavía un procesamiento más para separar qué es lo que es contra lo que está guardando. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas muy probablemente ustedes las vean en la estructura de datos 2, donde van a tener que crear este tipo de algoritmos para separar la información. En este caso, como yo lo quiero hacer lo más simple posible y evitarme ese tipo de cosas, yo en mi programa estamos diciendo que cada 4 líneas hay un jugador y en esas cada 4 líneas la información está organizada de esta manera. Primero el nombre, después el número de playera, después los goles anotados y después los autogoles. Entonces, esa estructura, para que siga funcionando mi programa, siempre va a tener que seguir. Hay formatos de archivo más complejos y obviamente tienen esa información más a detalle. ¿Okay? Pero más seguro es que ustedes los vean posteriormente. ¿Okay? Pero que se puede agregar mucha más información. El problema es separarla e identificarla para saber qué es cada cosa, ¿no? Gracias. Entonces, teniendo esto, ahora sigue el recuperar, que es leer la información que me representa cada jugador. Entonces, se tendrán que leer como 4 veces, por así decirlo, 4 líneas, y con esa información de esas 4 líneas, construir el jugador para agregárselo a la selección. Entonces, me voy a ir al menú, desde ahí comenzamos, menú de selecciones, que es el recuperar. Si me voy a recuperar, vemos que se abre el archivo de selecciones y que por cada archivo que se lee, por cada civilización que se recupera, se crea una selección. Esta selección que está aquí creada es la que insertamos en la lista de selecciones, que por ahora no recupera los jugadores. Entonces aquí en esta función de selección recuperar, aquí, cuando nosotros creemos una selección, esa selección habrá que recuperar sus jugadores.
para construirla completamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear un jugadores lista, recuperar. Si acá tenemos un jugadores lista, respaldar, acá necesitamos el caso contrario, que es recuperar. Entonces, en jugadores lista tenemos respaldar, vamos a hacer un recuperar. Entonces, jugadores lista, _ recuperar, va a recibir en dónde o en qué lista de jugadores se va a recuperar la información, jugadores lista, y el nombre del archivo en donde tentativamente está la información de los jugadores. Y validamos. De hecho, estas validaciones ya están acá arriba. Y es nulo, no tiene memoria, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Se abre el archivo y validamos. Voy a copiar también esa parte. Abrimos el archivo, pero no es de escritura, es de lectura, porque vamos a recuperar, leer el archivo. Si el archivo es igual a nulo, quiere decir que el archivo que estamos abriendo aquí no existe o hay algún error. Entonces, el error al abrir el archivo. Si fue posible abrir el archivo, ¿qué tenemos que hacer? Leer la información para un jugador. Entonces, con un while, vamos a leer n cantidad de jugadores, porque no sabemos cuántos jugadores hay en el archivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer un jugador. Si ya no hay jugadores en el archivo, romper el while, salir del ciclo para que ya no siga leyendo. Si no es el caso de que todavía sigue habiendo jugadores o se creó un jugador, ese jugador hay que agregar el jugador a la lista de jugadores. ¿Cuál lista? Esta lista que estoy recibiendo aquí. Okay. Fuera del while, ya cuando termina de leer todos los jugadores, pues hay que cerrar el archivo donde están leyendo los jugadores y retornar true de que se leyó la información. Entonces, ¿qué necesitamos? Una función para leer un jugador. Y así como hicimos el recuperar, el respaldar para un jugador, que está acá, vamos a necesitar el recuperar. Entonces, este recuperar, como va a leer la información de un jugador, va a crear un jugador que nos va a tener que regresar. Recuperar. ¿Desde dónde? Desde un archivo. Y validamos. De hecho, aquí está la validación. Si el archivo es nulo, no podemos recuperar nada y regresamos nulo. Si no es el caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer la información del archivo donde hay un jugador. Voy a abrir este de México. Aquí hay un jugador. ¿Qué necesitamos? Leer la primera línea, que es un string, que es el nombre. Leer otra línea o leer las siguientes 3 líneas, que son enteros. ¿Okay? Entonces, en la primera línea está el nombre, que voy a definir que no va a pasar de 100. Después está el número de playera. Pues está el goles anotados. Y después está el autogoles. Esas son las 4 líneas que tenemos que ver. Entonces, vamos a leer la primera línea. Desde que va a leer el nombre. Va a leer hasta casi 100. Y va a leer desde el archivo. Después, vamos a leer con un fscan. Desde el archivo, vamos a leer un entero. Y lo vamos a guardar en la variable número de playero. Igual, esto vamos a leer otros 2 enteros
un entero para los goles anotados y otro para los autogoles. Con esa información ya podemos construir un jugador con la función init. ¿Qué recibe init? Recibe el nombre, el número de playera, los goles anotados y los autogoles. Este jugador es el que tenemos que retornar. Y este jugador es el que se va a cachar acá. Leer un jugador. Entonces, el jugador es igual a jugador recuperar. ¿De dónde? Del archivo que acabamos de abrir de lectura. Si el jugador es igual a null, rompemos el ciclo. Si no, hay que agregarlo a la lista de jugadores. Agregar al final, en la lista de jugadores que tenemos, agregamos ese jugador. Listo, ¿no? ¿Cómo validamos este null? Este sabemos que es cuando se llega al final del archivo. Si se llegó al final del archivo, retornamos no. La otra, sabemos, es que fgets nos pone un diagonal en un salto de línea. Y lo que hacíamos es en su última posición, donde está el salto de línea, con strlen, le poníamos un diagonal C, para que no nos agregue ese salto de línea que se encuentra, o que lo agregan automático este fgets, ¿no? Llega al final si es el final del archivo, regresa nulo para que ya no siga leyendo la información de acá y que ya no siga intentando en el ciclo leer más jugadores. ¿Okay? Entonces, pasemos a probarlo. Dejen compilar aquí por si hay algún error. Porque hay alguno. Falta cerrar paréntesis. Ya está, ¿no? Y puede que pase algo raro. Vamos a ver. Sí, respaldé. Compilamos y de nuevo corremos. Recuperar. Opción 8. De hecho, primero la opción 3, para que vean que no hay nada. Cantidad 0. 0 selecciones. Recuperamos. Así que se recuperó con éxito. Mostramos. Se recuperan las selecciones, pero no los está agregando. Vamos a ver, yo creo que me faltó algún paso. Y lo revisé antes, que es lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, menú selecciones, recupera. Aquí en recuperar selección. Aquí falta recuperar sus jugadores. Entonces, jugadores. Listo. Y un bajo recuperar. ¿Dónde los va a guardar? En la selección. En su campo lista de jugadores. Y le mandamos el. De hecho, recuperar recibe el nombre del archivo. Que ya lo tenemos acá. Este es el nombre del archivo. ¿Qué dice este? Un punto y coma, pero ya lo pusimos acá. Entonces, hay que construir el nombre del archivo para que incluya el punto txt. Y ya ponemos el nombre del archivo, punto txt, ¿no? Entonces, compilamos de nuevo y probemos.
Opción 3, mostrar. No hay nada. Opción 8, recuperar. Dice que hasta se expandió. Jugadores lista. Se recuperó con éxito. ¿Ok? Mostramos. Ahí tenemos los recuperados, los jugadores, pero hay un problema. Se está como duplicando la información que tenemos, por ejemplo, aquí. ¿No? Parte que está acá, ¿no? Este sí tiene 2, pero igual, de la misma manera se está recuperando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que está pasando es que el fgets, cuando lee el archivo, que es acá en jugador.h, este fgets, al leer el nombre de algún jugador acá, lee esto sin problema, ¿no? Lee, lo vuelve a leer y de nuevo lo vuelve a leer, ¿no? Lee el nombre, o más bien, ya leyó, se queda ahí e intenta de nuevo como leer con el fgets, pero aún no llega, está muy jodido, no llega como al final del archivo, no detecta como pues esta parte. Entonces lo que podemos hacer es cambiar para que sea, utilicemos el fscanf, nada más para validar. Esté leyendo del archivo, lea el string y lo guarde en nombre. Voy a compilar. Está. Compilo, corro, muestro, no hay nada, recupero, mostrar. Ahí está, ya no aparece ese que me aparecía extra, pero se está poniendo un carácter porque se me olvidó quitarle o comentar este. Porque el fscanf no me agrega este salto de línea como lo hace el fgets. Entonces me voy a salir, compilo de nuevo, ejecuto y recupero. Muestro y están los jugadores. ¿Ok? Observan, cada uno tiene su jugador, excepto el de Brasil, que tiene 2 jugadores. Voy a salir, y si alguno de otros, que es el que no sea Brasil, por ejemplo, a México, le voy a agregar aquí otro jugador, que sea el Cupa, por ejemplo. Le puedo agregar desde aquí, el número de playera 5, goles anotados 1, autogoles 2. Ahí en el archivo estoy agregando como otro jugador. Entonces, cuando lo vuelva a correr y recupere y muestre, vamos a ver que en México va a estar ese que acabo de agregar, pero desde el archivo. Entonces, el archivo lo podríamos jalar la información hacia nuestro programa. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto de recuperar? No, profe. ¿Qué es su última actividad? Pues van a tener que respaldar tanto civilizaciones como sus aldeanos. Únicamente. Los barcos, los guerreros, eso no se respalda. ¿Okay? Únicamente preocúpense por respaldar las civilizaciones, como lo hicimos aquí con las elecciones, y que cada civilización cree un archivo donde se guarden los aldeanos de esa civilización en específico. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con lo que tienen que hacer sobre su última actividad? Profe, yo. Dime. Entonces, como no vamos a hacer un archivo de texto de barcos, entonces a la hora de, en la consola a la hora de mostrar, se van a mostrar los barcos, pero no vamos a tener el barcos texto, ni así, ¿verdad? No. Tú los vas a ok. los barcos, se pueden agregar sin ningún problema de manera manual, por así decirlo, desde el menú. Ok, Bueno, sí. ¿sí? Con Lo único las
¿Sí? Así que solo esa era mi duda con respecto Sí. a la última Va. tarea. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Preguntas? ¿Cuándo se entrega la última, maestro? Pues siempre les doy 15 días. Que estamos hoy. Estamos a 19. La fecha límite de entrega sería, para que cuente al 100%, sería el 3 de diciembre. Y según yo, a lo que me habían comentado, porque todavía no hay como un calendario de finales, o al menos yo no lo tengo, no me lo han enviado, el día 9 de diciembre es la fecha límite para subir a ordinario, ¿ok? Si todavía hay chance de subir, no sé, a lo mejor el 10, que es sábado, podría ser esa la fecha límite para entregar o revisar sus actividades pendientes. ¿Ok? Entonces, pónganle que más o menos tendrían 3 sábados que quedarían todavía. Si incluimos este sábado, serían 4 sábados. El de hoy y 3 que quedan. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que es de aquí al 9 de diciembre la fecha límite. Porque el semestre, según Xiao, se acaba creo que el 14 de diciembre, que es como un miércoles, pero el 14 de diciembre ya debería estar todo, aunque sean extraordinarios, porque lo más seguro es que esa semana, que va del lunes 12 al miércoles 14, es para extras, extraordinarios. Entonces, antes de los extras deberían de estar los ordinarios, que en esta materia únicamente es calificación ordinaria, no hay extraordinarios. ¿Ok? ¿Más dudas o preguntas? Yo, profe, pero es aparte de eso. Es que tengo un problema con mi código y quería ver si me podía ayudar. Ah, sí. Sí, ahí váyanse registrando para la revisión. Y ahorita hacemos otro pequeño break y hacemos la revisión. José Antonio, ¿qué quieres decir? Ah, sí. El tema de árboles, entonces ese ya no se va a ver. Pues es posible que lo veamos la siguiente semana, pero ya no entraría como parte de las actividades, Ok. ¿verdad? Sí, gracias. Todavía quedan sábados en los que podemos ver temas y hacer revisión, pero ya sin actividades, ¿va? Entonces ahí está la lista de revisión. Y entonces igual hacemos un break de 15 minutos mientras me echo otro café para revisarles ahorita en 15 minutos. Disculpe, qué profe, tienen? yo tengo una duda Dime, Claudio. con respecto a la actividad 11. Fíjese que ya tengo el código de guerreros y barcos, los hice en individual. Y ya corre, pero al compilarlo no realiza todo lo que le pido. Y además lo intenté integrar al proyecto principal, que ya me funciona y todo, pero me salen, hay varios errores. ¿Usted no tendrá algún ejemplo como similar a esta actividad en la cual me pueda apoyar o como lo hizo ahorita en el mundial? No lo tengo así, pero lo que podemos hacer, ahí regístrate para ayudarte a ver qué puede ser lo que esté fallando. Y si no, ya me puedes enviar tu código y ya veo qué error puede tener allí. Ok, me parece ¿Va? bien, gracias. Va, entonces, les voy a dar los detalles para la revisión. Para los que van a entregar la actividad de los aldeanos, hay que agregar únicamente 3 aldeanos o tenerlos ya listos, ¿no? Para los que van a entregar las civilizaciones, hay que tener 3 civilizaciones y 3 aldeanos en cada civilización. Para los que van a entregar lo de los barcos, lo del puerto, hay que tener una civilización y 3 barcos en la civilización. ¿Okay? Y en cada civilización, en cada barco agregan 3 guerreros. Una civilización, 3 barcos y 3 guerreros en cada barco. Los que van a entregar la batalla, hay que agregar una civilización y 3 barcos nada más. Ya con eso podemos jugar para probar sus actividades, ¿no? Entonces, los veo
Regreso aquí antes de la 1:30, casi a la 1:30, ¿verdad? Igual termino de presentar y termino la grabación.